de inmediato iniciamos nuestra ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este espacio. Por supuesto, Sol de los Sábados. Miren, hoy yo quiero que analicemos de alguna manera el impacto de la victoria de Donald Trump en el mundo. Nosotros estamos en una etapa donde se supone que la ciencia ha avanzado más que nunca y por ende el ser humano está más cerca del conocimiento en cada ocasión. El conocimiento se supone es un espacio abierto para la toma de decisiones y la libertad. Yo creo que la ciencia como base fundamental de lo que permite es la libertad al ciudadano. Usted saber que si transcurre ese camino tiene estas consecuencias. Usted saber que seguir este estilo de vida le puede conducir a estas enfermedades. Saber que si usted estudia esto, usted puede tener este resultado. En esencia, así yo veo la ciencia. ¿Qué ocurre? Bueno, la ciencia ha dicho, de alguna manera, que el mundo transita hoy una serie de acontecimientos que indudablemente hacen cuestionar incluso la propia base de la humanidad. Y esas son algunas de las discusiones que se dan, por ejemplo, en materia de derechos, en materia de género, qué es un hombre, una mujer, hoy parece más difícil que responder que nunca. ¿Son las vacunas correctas o no para el ser humano? Hoy es una respuesta que parece cada vez más incomprensible. En fin, hay muchos aspectos que de alguna forma preocupan a la ciudadanía. Ahora bien, la victoria de Donald Trump, con el peso político que representa, también impacta eso. ¿Por qué lo digo? Nosotros vivimos a partir de 2011, me parece, una especie de levantamiento, una ola que inició con casos particulares, pero que arrastró la política y la propia humanidad con el denominado Me Too, donde un grupo de gente se victimizaba a partir de cosas que se planteaban en su escenario en un momento determinado. Y era como calificar de ilegal o incorrecto y juzgar moralmente a actores de la sociedad a partir de eso, con hechos que en muchos casos ni siquiera ocurrían y con una narrativa de que era incorrecto hacer X o Y cosa. Eso se expandió por todo Occidente y terminó eso generando una serie de efectos en muchos países. Algunos lograron salvarse de esa ola. Ahora, a eso le vino una especie de enfrentamiento ideológico o de choque que hizo o que se intensificó, sobre todo en la pandemia de COVID-19, porque en su contexto la pandemia sirvió para enfrentar ideológicamente y llevar una lucha política en medio de una enfermedad sanitaria. Y por eso muchos países se discutían la idea, por ejemplo, de si era el toque de queda o la limitación de circulación una facilidad que se le daba a los gobiernos que utilizaban a su antojo para obtener resultados acomodaticios, cuando no correspondía y no respondía en ningún esquema científico al control de la pandemia de COVID-19, y eso fue parte de la discusión. O decir, por ejemplo, que la vacuna era inviable y que era incorrecta su aplicación porque el cuerpo de forma automática debía responder a esto que se había presentado, fue parte de la discusión. Es decir, llevamos discusiones científicas al plano político y eso terminó por impactar negativamente en muchos casos lo que resultó en el mundo en el manejo de esta pandemia. Entonces, es el matiz político de ese momento. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, la balanza de la izquierda se ha inclinado un poco hacia la derecha y ahora podríamos iniciar el transcurso de la misma ruta de los excesos de la izquierda ahora hacia el otro lado del panel. Y eso implica, por ejemplo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, electo presidente. Yo creo, lo he dicho,
que al mundo le convenía a Donald Trump como presidente, porque servía de contrapeso a muchas de las cosas que estaban ocurriendo. Ahora bien, yo no puedo censurarme y no pronosticar que de alguna manera los excesos que se puedan producir con todos los poderes públicos en Estados Unidos terminen generando, si en algún momento fuera denominado el Me Too, ahora el To Me, la versión inversa de ese movimiento, donde señalemos y acusemos radicalmente hechos que no se corresponden con la sociedad moderna. Y ahí, por ejemplo, usted tiene el tema de cómo combatir las farmacéuticas, cómo es vista la guerra en el mundo. Dos elementos fundamentales que siempre están en la política americana, pero que países como los nuestros, que están más enfocados en el plato del día que en lo que ocurre en el mundo, y no analizan de alguna manera en lo que en su entorno refiere, indiscutiblemente podríamos estar al margen de esos eventos y nosotros relegarnos a una lejana posición. ¿Cómo va la República Dominicana a someterse, por ejemplo, a esta ola tecnológica donde lo esencial es las tierras raras y la minería a partir de tierras raras? Bueno, donde voy con esto es que la victoria de Donald Trump puede significar una ola que no inició con Donald Trump, pero que se potencializa así con él y su llegada al poder en los Estados Unidos, donde terminemos por ejemplo, volver a los orígenes del significado de hombre y mujer, pero a su vez también terminemos por anular el impacto positivo que han dejado las vacunas en salud pública, por decir algo. Es decir, lo base de la sociedad, de la propia humanidad, puede volver a su curso natural. Eso indiscutiblemente necesitaba una recomposición. Nosotros no podíamos seguir en el mundo entendiendo que era correcto que una persona de 13 años se sometiera a una serie de tratamientos hormonales para cambiar su sexo porque se entendía de una posición. No, absolutamente falso. No podíamos seguir transcurriendo un mundo donde podía verse o entenderse como normal que un hombre que se entiende mujer compitiera con mujeres en un torneo deportivo porque ya él pertenece a ese grupo. No, absolutamente. Eso puede normalizarse con Trump, porque ahora le acompaña a él una narrativa que ataca eso. Ahora, esa misma narrativa que ataca eso, de alguna manera puede terminar por atosigar, por ejemplo, una serie de enfermedades que en el mundo se han controlado a partir de los avances de la ciencia y entenderse que eso no existió nunca y negarse esos avances de la ciencia. Y entonces lo que avanzamos como humanidad en el sentido de el propio valor que le da peso al ser humano y su conducta, termina entonces por enfrentar lastimosamente a los valores que han permitido el desarrollo de la humanidad, como por ejemplo la extensión de la vida del ser humano, que eso se ha producido sobre todo por el desarrollo de la medicina, por el desarrollo de la alimentación, por el establecimiento por la ruptura del nomadismo. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver en este espectro para no caer en el mismo error que en algún momento ha caído a la izquierda en el mundo. Y si no lo adoptamos, si no vamos preparados hoy a lo que puede determinarse como el esquema o la base del impacto social y la base del impacto al ser humano en esta era que estamos viviendo de parte del gobierno o que puede ser impulsado por el gobierno de Donald Trump, podríamos perdernos en lo claro. Y en vez de generar un espacio de contrapeso, terminar llevando el péndulo más allá de lo que fue entregado de alguna forma por quienes estuvieron induciendo todas estas políticas en el mundo. Entonces, lo que quiero es, con todo esto, que estemos claros que lo necesario era un contrapeso, lo necesario era un balance, lo necesario no era hacer el giro 180 grados y terminar en la misma posición, solo que del lado contrario. Eso es peligroso para el mundo y eso debemos observarlo. Y si no somos capaces de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, podríamos entonces
terminar por arruinar lo que podríamos lograr en esta primera etapa del impacto de un país como Estados Unidos, digamos, volviendo a lo que se supone es la normalidad, y terminar entonces arruinándolo con algo muy similar a lo que se estaba proponiendo y a lo que venía estableciéndose en el mundo como cotidianidad, como normalidad en el ser humano, cuando en la práctica lo que debíamos abocarnos era por un contrapeso. Atención con eso, y espero que sea de análisis este tema en cada una de nuestras vidas, porque ahí, en los pequeños detalles, es que se esconden los impactos y los cambios que el mundo se va dando. Cambio y fuera.